El hombre que una vez fue mi esposo, mi amor, mi todo, estaba allí, en el altar, tomado de la mano de su amante y cómplice, listo para jurar amor eterno. Y mientras todos sonreían, me levanté y dije en voz firme: «Perdón, padre, pero tengo algo que revelar». Y en ese instante, el silencio se convirtió en mi venganza. Lucía y Andrés eran de esas parejas que parecían tenerlo todo. Una casa luminosa en las afueras, 2 trabajos estables y una historia que todos envidiaban. Se conocieron en la universidad, cuando él estudiaba ingeniería y ella cursaba bellas artes. Desde el principio, él la hizo reír con su seguridad y esa mezcla de arrogancia encantadora que solía confundir. Lucía era más reservada, soñadora, sensible. Juntos formaban un equilibrio perfecto. Él era el impulso, ella la calma. Durante años fueron el ejemplo de éxito y amor duradero. Las redes sociales mostraban fotos de aniversarios, cenas románticas, viajes y risas. Pero lo que las fotos no contaban era que el amor, poco a poco, se había ido llenando de silencios. Andrés dejó de contarle su día, de buscar su opinión, de mirarla como antes. En las noches, el diálogo se había reemplazado por el ruido del televisor y la distancia entre sus cuerpos crecía más que la cama. Lucía, que vivía de las emociones, empezó a notar los pequeños gestos, una mirada evitada, un perfume que no era el suyo, mensajes borrados del celular. Lo observaba fingiendo tranquilidad, pero por dentro su mente no dejaba de hacer preguntas. Cada voy a salir con los compañeros era una punzada. Cada sonrisa distraída de Andrés se sentía como una traición invisible, hasta que una tarde, mientras preparaba el almuerzo, el celular vibró sobre la mesa. No era raro que él lo dejara allí, pero esa vez una parte de ella, esa intuición que solo las mujeres conocen, la impulsó a mirar. En la pantalla, un mensaje con un corazón rojo. «No puedo esperar a verte mañana, mi amor». El tiempo pareció detenerse. El vapor de la sopa llenó la cocina con un olor dulce y metálico, pero Lucía solo escuchaba su propio corazón latiendo con fuerza. Dejó el teléfono donde estaba, respiró hondo y se sentó frente a la mesa. No lloró, no gritó. El silencio fue su refugio. Esa noche, Andrés llegó sonriente, besó su mejilla y habló de trabajo como si nada pasara. Pero Lucía, mientras lo escuchaba, comenzó a mirarlo de una manera diferente. Ya no era el hombre que amaba, sino el extraño que dormía en su cama. Observó su forma de mentir, cómo bajaba la mirada al mencionar el nuevo proyecto, cómo disimulaba cuando el celular vibraba. Días después, cuando él dijo que debía quedarse hasta tarde en la oficina, Lucía lo siguió. Se puso una bufanda, tomó el autobús y esperó a distancia frente al café donde él solía reunirse con colegas. Después de 20 minutos lo vio llegar. No solo Camila estaba allí, era joven, rubia, con una sonrisa fácil y una falda demasiado corta para una reunión laboral. Lo abrazó con naturalidad y él la besó como si el mundo no existiera. Lucía sintió un vacío en el pecho, una mezcla de rabia, tristeza y alivio. La duda había muerto. Ahora tenía la verdad frente a sus ojos. Caminó de regreso a casa sin lágrimas, sin temblores, como si el alma se le hubiera dormido. Al llegar, guardó silencio. Sirvió la cena como cada noche, escuchó las excusas de Andrés y lo dejó hablar. Pero algo dentro de ella cambió para siempre. Esa noche no pudo dormir. Se levantó, buscó un cuaderno azul y empezó a escribir. Día 1. Lo vi. Él no me vio. Aquel diario se convirtió en su confidente, su aliado silencioso. En cada página registraba detalles, mensajes, fechas, mentiras. No con el propósito de vengarse, sino para no volverse loca, intentando recordar en qué momento exacto su amor se había convertido en una farsa. Durante semanas, Lucía vivió en una rutina de mentira y observación. Él fingía amor, ella fingía creerle. Pero en ese teatro cotidiano, Lucía comenzó a despertar. Comprendió que el amor no se ruega ni se mendiga, que si alguien te engaña, no merece tu dolor, sino tu indiferencia.
Afuera el mundo seguía igual, pero dentro de esa casa el matrimonio perfecto había muerto. Solo faltaba el entierro. Pasaron algunos meses. Andrés estaba cada vez más ausente. Llegaba con el olor de otro perfume. Hablaba de reuniones que nunca ocurrían y dormía abrazado a su teléfono como si escondiera un tesoro. Lucía lo observaba todo sin decir una palabra. A veces, en medio de la madrugada, lo veía sonreír con el reflejo azul del celular en su rostro. Se preguntaba qué clase de amor se vive a escondidas y cuánto duraría esa ilusión que él defendía con tanto descaro. Una tarde lluviosa, Andrés llegó con una expresión que ella ya conocía, la de quien está por herir, pero se cree en su derecho. Dejó las llaves sobre la mesa, respiró hondo y dijo sin rodeos: «Lucía, tenemos que hablar». Ella cerró el libro que leía, lo miró con calma y respondió: «Te escucho. No quiero seguir fingiendo. No estoy feliz, necesito empezar de nuevo». Lucía entrelazó los dedos, sosteniendo el temblor que amenazaba con traicionarla. «Hay otra persona, ¿verdad?». Él titubeó, pero luego levantó la barbilla, convencido de que decir la verdad lo hacía más honesto. «Sí, Camila. Ella me hace sentir vivo otra vez. Contigo todo es rutina, silencio. No quiero seguir así». Lucía lo escuchó en silencio. Ningún grito, ningún reproche. Solo la quietud de quien ya murió por dentro. «Entonces, haz lo que debas», dijo finalmente. «Pero no olvides que quien construye su felicidad sobre la mentira termina cayendo en su propio abismo». Él sonrió con ironía. «No dramatices, Lucía. No es el fin del mundo, pero sí lo era. Al menos para ella». El proceso de divorcio fue rápido. Andrés insistió en hacerlo de forma civilizada. Trajo documentos listos, abogados contratados y una sonrisa de quien ya piensa en su nueva vida. Lucía firmó sin leer. No quería pelear por nada, ni la casa, ni el coche, ni el dinero. Solo quería paz. El día que firmaron, Andrés le tomó la mano con un gesto casi compasivo. «De verdad, deseo que seas feliz». Ella lo miró con frialdad. «No te preocupes, Andrés. Lo seré. Más de lo que imaginas». A la semana siguiente, él se mudó con Camila. Las redes sociales se llenaron de fotos, cenas, viajes, frases de amor empalagosas. «Gracias por rescatarme de un matrimonio sin vida», escribió él en una publicación que se volvió viral entre amigos. Lucía la vio y por primera vez en meses sonrió. No con tristeza, sino con una calma nueva. Sabía algo que él no. Las apariencias duran menos que las mentiras, pero la verdadera traición aún estaba por revelarse. Días después, Lucía recibió una llamada de un número desconocido. Era un contador de la empresa donde Andrés trabajaba. Hablaba en voz baja, casi temerosa. «Señora Lucía, disculpe, pero hay movimientos financieros sospechosos a su nombre. Cuentas, transferencias. Todo apunta a usted». Lucía sintió un escalofrío. «¿Cómo? Yo ya no trabajo con ellos, nunca he movido ese dinero». «Lo sé, pero los registros dicen lo contrario. Le recomiendo revisar todo antes de que se meta en problemas». Colgó con las manos temblorosas. En cuestión de minutos, abrió su laptop y comenzó a buscar. Y allí estaba. Su nombre aparecía en transacciones que no recordaba, facturas firmadas con su antiguo número de identificación, transferencias a cuentas desconocidas. Todo conducía al mismo destino, la nueva empresa de Andrés y Camila. No solo la había engañado, la estaba usando como chivo expiatorio para encubrir su fraude. Lucía lloró en silencio, no por él, sino por la ingenuidad de haber amado tanto a un hombre capaz de destruirla. Luego limpió sus lágrimas, imprimió los documentos, los guardó en una carpeta y dijo en voz baja: «Jugaste con la mujer equivocada, Andrés». Los días que siguieron al descubrimiento fueron un torbellino de pensamientos para Lucía. Por las noches apenas dormía. Se quedaba mirando el techo, repasando cada conversación, cada momento de su matrimonio, buscando las señales que había ignorado. Todo encajaba ahora. Los viajes repentinos, los correos eliminados,
Las excusas sobre proyectos nuevos. Andrés no solo había jugado con su amor, también había manipulado su confianza para construir una trampa legal y económica. Durante semanas, Lucía se movió con discreción. Sabía que enfrentarlo sin pruebas sería inútil. Así que, sin decir una palabra, empezó a recolectar evidencia. Reunió estados bancarios, copias de transferencias, correos electrónicos. Contactó en secreto al abogado que una vez los había asesorado como pareja y le pidió ayuda sin dar demasiados detalles. «Lo que necesito es tiempo», le dijo él. Tiempo y silencio. Lucía comprendió que debía actuar con inteligencia. Así que volvió a su rutina habitual, fingiendo normalidad. En el trabajo nadie sospechaba nada. Sus colegas la veían más tranquila, incluso más radiante. «Parece que te sentó bien el divorcio», le decían, sin saber que detrás de esa calma había una tormenta cuidadosamente contenida. En casa comenzó a pintar de nuevo. Los lienzos se llenaron de figuras femeninas poderosas, con miradas tristes pero decididas. Su arte se volvió más oscuro, más intenso. En cada trazo descargaba lo que no podía decir en voz alta. La pintura se convirtió en su terapia y en su espejo. Una tarde, mientras mezclaba los colores, recibió una notificación en el teléfono. Era una publicación de Camila, una foto de su mano con un anillo brillante y la leyenda: «Dijo que sí, pronto iniciaremos una nueva vida». El amor verdadero siempre vence. Lucía se quedó mirando la pantalla largo rato. Ni un gesto de enojo ni una lágrima, solo una risa leve y amarga. Amor verdadero, pensó. Qué fácil era escribirlo cuando aún no conoces el precio de tus mentiras. Guardó el teléfono y siguió pintando, pero su mente ya estaba en otro lugar. Algo en su interior se encendió, una claridad feroz. No era rabia, era justicia. Era el deseo de recuperar su nombre, su dignidad y su poder. El día siguiente fue al banco, revisó los movimientos sospechosos y pidió copias certificadas. Luego visitó a su abogado, quien la recibió con una expresión mezcla de sorpresa y admiración. «Tienes suficiente para hundirlo», dijo, «pero si lo haces ahora, te arrastrará contigo. Espera el momento justo». Lucía entendió. No se trataba solo de venganza. Era una cuestión de tiempo, de estrategia, de elegir el escenario adecuado, y el destino, siempre irónico, ya se lo estaba preparando. Una boda. Unas semanas después, el cartero dejó un sobre blanco en su buzón. Al abrirlo, su corazón se detuvo por un segundo. Andrés y Camila, el amor que nació del destino. Te invitamos a celebrar con nosotros el inicio de una nueva vida. Lucía se quedó quieta, con el papel en las manos. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. Una nueva vida. Sí, murmuró con una calma escalofriante. La fecha estaba fijada, sábado 14 de mayo. En una finca elegante a las afueras de la ciudad, guardó la invitación en su diario azul y anotó: Día 103. La boda será mi escenario. En ese instante, su plan comenzó a tomar forma. Desde el momento en que leyó aquella invitación, Lucía comprendió que el universo le había entregado el escenario perfecto. No necesitaba buscarlo. Andrés había cavado su propia tumba y solo le estaba invitando a presenciar el entierro. Durante las semanas siguientes, su vida se convirtió en una coreografía meticulosa de preparación. Cada día tenía un propósito: recopilar, confirmar, registrar. No dejó cabo suelto. Contrató a un técnico informático para clonar el contenido del correo electrónico que compartían durante el matrimonio. Allí encontró conversaciones eliminadas, recibos de transferencias y un intercambio en el que Andrés y Camila hablaban de desviar fondos utilizando su antigua cuenta bancaria. Lucía firmará sin notar nada. Ella nunca pregunta, decía Andrés en uno de los mensajes. Lucía lo leyó en silencio, sintiendo cómo su respiración se volvía hielo. Luego
Visitó discretamente la oficina donde había trabajado él. A través de una exsecretaria, obtuvo acceso a documentos internos y descubrió que los proyectos que Andrés presumía eran falsos. Usaba nombres de empresas inexistentes para mover dinero entre cuentas. Todo estaba bajo control, hasta que el azar le dio la pieza final del rompecabezas. Una noche, revisando correos antiguos, encontró uno que Andrés le había enviado por error. En el asunto decía contratos finales, pero el archivo adjunto contenía una conversación con Camila, y lo que leyó la dejó sin aliento. Después de la boda, transferiremos todo. Si ella intenta hablar, la haremos ver como la culpable. Nadie le creerá. Lucía cerró la laptop con un golpe seco. No era solo una infidelidad. Era una conspiración, y si lo permitía, acabaría arruinada, sola y desprestigiada, así que cambió de estrategia. Ya no se trataba de desenmascararlo, se trataba de hacerlo caer frente a todos, de que el mundo viera quién era realmente Andrés. Comenzó contactando a Daniel, un fotógrafo amigo suyo, conocido por su trabajo documental. «Necesito que grabes una boda», le dijo con tono neutro. «¿Una boda?», preguntó él intrigado. «¿De quién?». «Del hombre que me traicionó. Pero no te preocupes, no es una historia de amor. Es una exposición artística sobre la verdad». Daniel, sin entender del todo, aceptó. Lucía le pidió que instalara cámaras discretas, alegando que quería capturar emociones humanas sin filtros. Le dio instrucciones precisas sobre los ángulos y el momento en que debía proyectar un video. Todo estaba planeado. Mientras tanto, en las redes sociales, Andrés y Camila seguían mostrando su felicidad, probando el menú de la boda, eligiendo flores, ensayando el baile. Lucía veía todo desde la distancia, con una mezcla de repulsión y serenidad. Cada foto era una confirmación de que no podía fallar. La noche anterior a la boda, se preparó como si fuera a un duelo. Sacó del armario un vestido azul oscuro, sobrio pero elegante. Se maquilló suavemente y miró su reflejo. Ya no veía a la mujer que Andrés había humillado, sino a alguien nuevo, una mujer que había muerto en silencio y resucitado con propósito. Sobre la mesa reposaban 3 sobres, uno con las pruebas impresas, otro con una memoria USB cifrada, y el tercero con una carta que había escrito para Andrés. «No busques venganza, porque ya la tienes, te destruirás solo. Mañana será tu verdadero día de juicio». Guardó los sobres en su bolso, apagó las luces de la casa y se sentó junto a la ventana. Afuera llovía, y el sonido de las gotas sobre el vidrio le recordó las noches en que esperaba su regreso. Las madrugadas en que lloraba sin entender en qué momento el amor se había convertido en castigo. Esa noche no durmió. Al amanecer se levantó, se puso el vestido y respiró hondo frente al espejo. «Hoy no soy su ex esposa, soy su destino», y con esa frase en la mente, salió rumbo a la finca donde, unas horas más tarde, todo cambiaría para siempre. El amanecer de aquel sábado llegó envuelto en un cielo gris, aunque la finca donde se celebraría la boda parecía un escenario de cuento. Jardines impecables, rosas blancas en cada esquina, una carpa enorme decorada con luces doradas y un grupo de músicos afinando instrumentos bajo un arco de flores. Todo estaba diseñado para transmitir perfección, pero la perfección, pensó Lucía al llegar, era solo la máscara más elegante de la mentira. El vestido azul oscuro que había elegido contrastaba con la paleta de colores del evento, lo cual la hacía destacar sin necesidad de hablar. Caminó entre los invitados con paso lento, midiendo cada mirada. Nadie parecía reconocerla. Algunos murmuraban, creyendo que era una pariente lejana o una ex colega del novio. En realidad, Lucía era la pieza más peligrosa de ese tablero y nadie lo sabía. Camila estaba radiante. Su piel brillaba con un maquillaje costoso y su sonrisa parecía tallada para las fotos. A su lado, Andrés irradiaba seguridad.
esa misma seguridad que antaño había usado para manipularla a ella. Saludaba a los invitados, se reía fuerte y tomaba la mano de su futura esposa como si sostuviera un trofeo. Cada gesto suyo era un recordatorio de todo lo que Lucía había perdido. Tiempo, confianza, ilusiones, pero también de todo lo que estaba a punto de recuperar. La verdad. El sonido de los violines marcó el inicio de la ceremonia. Los invitados se sentaron. La música cambió a una melodía suave y el sacerdote tomó su lugar frente al altar. Camila caminó por el pasillo con el rostro iluminado, los ojos fijos en Andrés. Él la esperaba con esa sonrisa arrogante, convencido de que la vida le estaba premiando por su audacia. Lucía, desde la penúltima fila, observaba cada detalle. Su respiración era tranquila, sus manos no temblaban. Todo el plan estaba en marcha. Daniel, el fotógrafo, ya había instalado las cámaras, y el técnico que ella había contratado controlaba desde un dispositivo el momento exacto en que el video debía proyectarse. El sacerdote comenzó su discurso sobre el amor, la fidelidad y la confianza. Las palabras resonaban con una ironía tan profunda que Lucía tuvo que contener una sonrisa. «¿Prometes, Andrés, amar a Camila, respetarla y serle fiel hasta que la muerte los separe?» «Sí, lo prometo. ¿Y tú, Camila, aceptas a Andrés como tu esposo?» «Sí, lo prometo». El sacerdote asintió y entonces pronunció la frase que todo lo cambiaría. «Si alguien tiene algo que decir, que hable ahora o calle para siempre». Un silencio tenso llenó el aire. Se oía el viento moviendo las flores, el clic de una cámara, el murmullo leve de los invitados, y entonces se escucharon pasos. Lucía se levantó. Su silla se deslizó hacia atrás con un sonido seco que rompió el encanto del momento. Todos giraron la cabeza hacia ella. El rostro de Andrés se desfiguró en una expresión de sorpresa. Camila, pálida, bajó el ramo temblando. «Perdón, padre», dijo Lucía con voz serena pero firme. «No puedo quedarme callada. No cuando este matrimonio se construye sobre el engaño y el delito». Un murmullo se expandió entre los invitados. Algunos la reconocieron. «¿No es la exesposa?», y susurró alguien. Lucía caminó lentamente por el pasillo central. Cada paso resonaba con eco. En su mano derecha llevaba un sobre. En la izquierda, un pequeño control remoto negro. Cuando llegó frente al altar, miró a Andrés directamente a los ojos. «Qué irónico, ¿no? Prometer fidelidad justo tú». El sacerdote intentó intervenir, pero Lucía levantó la mano. «No se preocupe, padre. No voy a arruinar su ceremonia. Ellos lo harán por sí mismos». Apretó el botón del control. De repente, la pantalla gigante destinada a proyectar fotos de la pareja se encendió. Primero aparecieron mensajes de texto entre Andrés y Camila, conversaciones privadas, llenas de desprecio hacia Lucía. Ella nunca sospecha nada. Es tan ingenua. Después del divorcio todo quedará a mi nombre. Las risas de los invitados se transformaron en silencio. Los ojos iban de la pantalla a los novios, incrédulos, pero lo peor aún estaba por llegar. El video cambió a una grabación de voz. Era Andrés, su voz clara y reconocible. «Una vez casados, movemos el dinero a la cuenta nueva. Si ella habla, tenemos todo para culparla». Camila soltó un grito ahogado. Andrés intentó correr hacia el técnico, pero Daniel, el fotógrafo, lo bloqueó discretamente mientras seguía grabando. La pantalla mostró documentos, firmas, transferencias, todo con el nombre de Lucía falsificado. Finalmente, apareció una foto de Andrés y Camila firmando un contrato juntos, con la fecha y hora. Lucía se volvió hacia él sin perder la calma. «¿Ves, Andrés? Al final, no necesitabas casarte conmigo 2 veces para destruirme. Una sola fue suficiente. Pero esta vez, la que perderás todo serás tú». Camila se derrumbó llorando, gritando su nombre. El sacerdote pálido bajó la vista. Los invitados comenzaron a salir en silencio, avergonzados. Andrés gritaba, buscaba su teléfono, pedía que apagaran la pantalla.
Pero el daño ya estaba hecho. Lucía se acercó y le entregó el sobre. Ahí tienes copias de todo. También las recibió la policía hace una hora. Él la miró con horror. ¿Qué hiciste? Lo que tú nunca hiciste, Andrés. Decir la verdad. Entonces se dio la vuelta y salió caminando con la cabeza en alto, mientras detrás de ella el caos se desataba. El amor había muerto hacía tiempo. Pero ahora la mentira también había sido enterrada. El video de la boda se viralizó en cuestión de horas. Un invitado lo había grabado todo desde su celular y lo subió a las redes con el título «La exesposa que destruyó la boda de su infiel». En menos de un día, millones de personas lo compartieron, comentando con indignación, risa o admiración. La historia se volvió un fenómeno. En los noticieros se hablaba del caso Valverde, el empresario acusado de fraude y lavado de dinero que fue desenmascarado por su exmujer durante su propia boda. Camila desapareció de las redes, humillada y señalada. Andrés fue detenido una semana después, mientras intentaba salir del país. Las pruebas entregadas por Lucía, copias, transferencias, audios, eran irrefutables, pero Lucía no celebró. No sintió placer ni venganza, solo una profunda paz. La noche después del escándalo, regresó a su casa, se sirvió una copa de vino y encendió una vela. Miró por la ventana y dejó que el silencio llenara el espacio. Por primera vez en años, no había dolor, ni culpa, ni miedo, solo silencio. En los días siguientes, la prensa intentó entrevistarla. Le ofrecieron dinero, exclusivas, fama. Ella lo rechazó todo. No tengo nada que decir. La verdad ya habló por mí, contestó a un periodista que insistía frente a su puerta. Su exposición artística, titulada La verdad en los espejos, se inauguró ese mismo mes. Las obras retrataban mujeres rotas, reconstruidas, renacidas. Entre ellas, una pintura destacaba, una figura femenina de pie, vestida de azul oscuro frente a un fondo en ruinas. Nadie sabía que era un autorretrato. Un día, mientras revisaba la galería vacía, una mujer se acercó. Era una desconocida con los ojos húmedos. «Gracias», le dijo. «Ver tu historia me dio fuerzas para dejar a mi esposo. Siempre pensé que callar era la mejor opción, pero tú demostraste lo contrario». Lucía sonrió, tocando suavemente el hombro de la mujer. «El silencio puede ser paz, pero también puede ser cárcel. Aprendí que hay que saber cuándo callar y cuándo hablar». Semanas después, recibió una carta. Reconoció la caligrafía al instante. «Andrés, desde la cárcel. Lucía, no hay día que no piense en ti. Me quitaste todo, pero te confieso algo. El día de la boda, cuando te vi caminar hacia mí, fue la primera vez que sentí miedo, y supe que había perdido mucho antes de caer». Ella dobló la carta sin leerla completa y la arrojó al fuego. Las llamas consumieron el papel lentamente, igual que su pasado. El dolor había terminado. Lucía comprendió que no se trataba de venganza, sino de liberación. Y aunque el mundo la recordaría como la mujer que arruinó una boda, ella sabía la verdad. No arruinó nada, solo puso las piezas en su lugar. Los meses posteriores fueron una mezcla de calma y reconstrucción. Lucía había sobrevivido a una guerra sin disparos, pero con heridas profundas. Y aunque su cuerpo no mostraba cicatrices, su alma tenía las marcas de la traición, del miedo y de la lucha silenciosa. Por primera vez en años, la casa no se sentía vacía. Había silencio, sí, pero era un silencio distinto, un silencio limpio, lleno de paz, no de ausencia. Ya no despertaba a medianoche esperando escuchar el sonido de la llave girando en la cerradura. Ya no revisaba el celular buscando respuestas imposibles. Ahora, las mañanas comenzaban con olor a café, con música suave, con colores que poco a poco regresaban a su vida. Lucía se dedicó por completo a su arte. Su exposición, La verdad en los espejos, se convirtió en un éxito inesperado. Las personas acudían de distintos lugares para ver sus obras, atraídas no solo por la belleza de los cuadros,
sino por la historia detrás de ellos. No faltaban quienes la reconocían y la miraban con curiosidad. Algunos le pedían fotos, otros le agradecían en voz baja por haber hecho visible algo que muchos vivían en silencio. En una entrevista que aceptó casi por compromiso, el periodista le preguntó ¿qué sintió al ver a su exmarido caer de esa manera? Lucía pensó durante unos segundos, con la mirada fija en el suelo, antes de responder. Nada parecido a venganza. Lo que sentí fue justicia y un profundo alivio, porque entendí que, a veces, la única forma de sanar no es destruir al otro, sino liberarse de él. Sus palabras se viralizaron tanto como el video de la boda. Mujeres de todo el mundo comenzaron a escribirle mensajes. Algunas contaban sus propias historias de infidelidad, otras de manipulación. Otras simplemente le decían, gracias por recordarnos que la dignidad también puede ser arte. Un día, caminando por el malecón, una brisa suave le revolvió el cabello. Se detuvo frente al mar y cerró los ojos. Escuchó el sonido de las olas y recordó la primera vez que había descubierto la traición. En ese momento, comprendió que ya no le dolía. Había perdonado, no por él, sino por sí misma. Perdonar, pensó, no es justificar, es decidir no cargar más con el veneno del otro. Esa noche, al regresar a casa, encontró un sobre bajo la puerta. No tenía remitente, pero reconoció la letra. Andrés. Por un instante dudó en abrirlo, pero la curiosidad le ganó. Dentro había una carta corta. Lucía, no busco tu perdón. Solo quiero que sepas que entiendo ahora lo que hice. Quise humillarte, pero fuiste tú quien me enseñó lo que significa la fuerza. La cárcel no es castigo suficiente. El verdadero castigo es ver, todos los días, lo que perdí. Andrés. Lucía dobló el papel con cuidado, lo guardó en una caja y la cerró con llave. No con rabia, sino con compasión. Ya no eres parte de mi historia, susurró. Pasaron los años. Lucía no volvió a casarse. Aprendió a disfrutar de su soledad, como quien disfruta de una buena compañía. Viajó, pintó, amó a su manera. Su vida se convirtió en un lienzo nuevo, sin manchas del pasado, y aunque algunos seguían recordándola como la mujer que destruyó una boda, ella sabía que en realidad había construido algo mucho más grande, su libertad. Dicen que la traición es como una herida invisible. No mata de inmediato, pero cambia para siempre la forma en que respiras. Lucía aprendió que el amor verdadero no siempre llega con promesas, sino con paz. Que el perdón no es debilidad, sino una forma de cerrar puertas que ya no llevan a ningún lugar. Y que, a veces, el silencio de quien fue traicionado pesa más que cualquier grito. Su historia no es solo la de una mujer herida, sino la de una mujer renacida. Una que decidió mirar al dolor a los ojos y decirle, ya no me controlas, porque la verdadera justicia no siempre se dicta en un tribunal. A veces se pronuncia en voz baja frente a un espejo. Cuando finalmente te reconoces a ti mismo, después de haber sobrevivido al infierno, y tú, que estás escuchando esta historia, recuerda esto: nadie puede robarte la dignidad si tú no la entregas. El amor puede acabar, pero tu valor, tu esencia, tu verdad, esas permanecen. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta, seguir esta página y contarme en los comentarios desde qué país nos escuchas. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras voces y cuántas almas caminan con nosotros en este viaje. Soy Santiago Valdés y esta fue otra historia sorprendente. Una historia donde la traición se disfrazó de amor, pero la verdad, como siempre, terminó saliendo a la luz. Hasta la próxima historia, donde una nueva verdad nos recordará que, aunque el corazón se rompa 1000 veces, siempre puede volver a latir.